Vamos a continuar, vamos a analizar unos aspectos muy importantes en relación con el Harán a nivel universal, a nivel cósmico y a nivel de la tercera dimensión. Es importante que tengamos esta información porque el Harán es una cultura madre que corresponde a todas esas dinastías primarias del Harán y el Haranja como base, y a nivel universal, a nivel cósmico, está organizado Dusika Niska Hara. Ya, a nivel Dusika Niska Hara. Que corresponde a la hermandad cósmica del Harán y del Ka. Es una dependencia de la Venerable Logia Blanca y allí se encuentran reunidas todas esas órdenes espirituales a nivel universal, cósmico, de infinitos, absolutos, y ahí depende esa enseñanza maravillosa que sostiene, digamos, ese conocimiento a nivel cósmico, a nivel universal, y pertenecen órdenes y hermandades haránicas de todos los universos, de todos los cosmos, de todos los infinitos, y se fusionan como una sola hermandad. Así que esa fusión como hermandad, recordemos que la hermandad está en el arcano Godkan 17, y esa familia del Harán que está unida como hermandad es a través del pacto de la sangre, o sea, el Padre Nuestro. El sello espiritual, el quinto sello, está relacionado con los pactos de sangre, que el pacto de sangre es el que hermana a los discípulos, iniciados y maestros con el ser espiritual que los está orientando o los está guiando, como el caso del gran Kabir Jesús cuando cumplió su misión en el planeta Tierra hace más de 2000 años, que en el ritual de la última cena se celebró el sacramento del Padmoasan, que es donde se mezclan partículas de sangre y carne del maestro con partículas y sangre de los apóstoles para establecer el vínculo de la hermandad de la sangre, y quedan hermanados para siempre y para seguir ese maestro instruyendo a esos discípulos para la misión existencial que se va a cumplir en el devenir del tiempo. Esa hermandad haránica funciona en los mundos internos, y nosotros podemos pedirle a nuestro propio Padre Interior para que nos conduzca a esas dependencias, porque internamente existen. Y recordemos que nuestro Padre interno es el que nos permite a nosotros recibir todos esos conocimientos y esas sabidurías
que vienen de esa jerarquía de Harán y que tienen toda la sabiduría de los mundos, de los universos, del sonido, del silencio, de la luz, de la conciencia, del fuego, absolutamente todo lo que cobija los órdenes de décimas, novenas, octavas y séptimas a nivel cósmico. A nivel del planeta Tierra, esta hermandad tiene una representación en el Mukad. O sea, es la tierra del velo, que se encuentra en los montes Ararat, en el suroriente, nororiente de Turquía, y funciona a nivel del plano etérico. Allá se encuentra funcionando desde las épocas en que se dio el comienzo de esta quinta raza, la raza aria, después del diluvio universal. Esa región está en la cuarta coordenada, en la cuarta vertical, y desde allí los maestros del Harán sostienen toda la labor a nivel del planeta Tierra. O sea que es una región muy privilegiada, y recordemos nosotros que cuando los maestros de esa región del Mukad estuvieron plasmados en el mundo físico, fue cuando se fundaron las escuelas de Harán en el planeta Tierra por primera vez, y se prepararon todos los líderes espirituales que les dieron el conocimiento a la humanidad a través del florecimiento de todas esas grandes culturas de la China, de la India, de Grecia, de Egipto, de España, mayas, incas, aztecas, toltecas, por el florecimiento de las antiguas culturas en el planeta Tierra, donde las jerarquías del Harán participaron de ese proceso. Hoy en día, entonces, cada uno de nosotros necesitamos conectarnos con esas partes de nuestro propio ser y entrar en el movimiento del Harán a través del trabajo con la doctrina de los dragones. O sea, la doctrina de los dragones, la doctrina del fuego, la doctrina que nos permite a nosotros transformarnos en verdaderos dragones del espíritu, está cobijada precisamente por la sabiduría de Harán y su hijo perfecto. Recordemos que ese hijo perfecto, como hermano Lucy, que el niño Dios en el corazón, como hermano Lucy, es el dragón de Harán. O sea que el hermano Lucy es Harán como dragón en nuestro interior, y a través de la fuerza de Harán nosotros necesitamos, como lo vimos ahora, activar los 9 centros básicos de energía acá, de los 9 pequeños dragones, para que del corazón de esos 9 pequeños dragones entonces se empiece a impartir la energía a través de todo nuestro microcosmos, hombre, y se vaya penetrando y compenetrando desde la parte física a la parte vital, a la parte emocional, a la parte psíquica, a la parte mental, a la parte causal, a la parte de la conciencia íntima ascendida, a la parte ígnea, a la parte de la eternidad, cobijando todos los centros y todos los órganos de nuestro cuerpo físico con los cuerpos
internos, haciendo la salvedad de que ellos penetran a la esencia espiritual de esos vestidos, de esos cuerpos. Porque nosotros tenemos las semillas para las creaciones de esos vestidos, de esos trajes de bodas del alma, porque los cuerpos que en este momento tenemos, cuando hicimos el recorrido por los reinos de la naturaleza, a través del reino mineral, reino vegetal, reino animal y el estado humano, al llegar nosotros a este estado, los cuerpos internos que poseen esa esencia anímica son protoplasmáticos. Y recordemos que a través de la personalidad física, entonces nosotros alimentamos esos cuerpos protoplasmáticos, que son los cuerpos donde se desenvuelve el ego atómicamente. Por eso nosotros estamos en el estado humano, pero para poder conquistar el estado humano, nosotros tenemos que eliminar y liberarnos del ego del plano inferior, o sea, de este cuaternario. Tenemos que liberar nuestra esencia, conciencia, de la parte física, de la parte vital, astral, psíquica y mental. Cuando nosotros ya tenemos una mente bajo el control del íntimo, del Cristo íntimo, una emoción bajo el control del íntimo, y ya nosotros hemos levantado a nivel de la línea blanca y amarilla estas serpientes, física, vital, astral y mental. Entonces se considera que la persona ya tiene la imagen del Cristo en su interior, como en el caso de los hermanos, creo que son macabeos, que los metieron entre un horno. Creo que fue Nabucodonosor el que ordenó que cogieran y metieran a los 3 hermanos macabeos a un horno, los quemaran vivos, y un personaje era el que se encargaba de atizar el horno para que ellos se incineraran. Cuando ya consideraron de que ellos estaban ya incinerados, entonces ordenó que abrieran la compuerta para mirar, y en vez de 3 ya habían 4 caminando por entre las llamas, y dicen que el cuarto era idéntico al Hijo de los Dioses, o sea, al Cristo, porque ese fuego que dormita en nuestro interior es el fuego que consume la escoria como ego. Le explicaba yo a un amigo esta semana que es como cuando están haciendo la panela, que cogen la caña, la meten para sacarle el zumo, el vástago lo van almacenando, luego vienen los fondos, que son 7 fondos, la chimenea por donde asciende todo el humo, ese vapor, y el horno que está abajo, que calienta los hornos o las pailas, que son 7,
que es la columna vertebral con sus tres centros básicos. El horno representa el sexo, el vástago representa todos los agregados psíquicos que van muriendo, porque es el material de desecho para poder trabajar con el cuerpo. Porque si no hay muerte, no hay liberación de las energías a través de las cuales se creó ese ego. Por eso en una de las experiencias internas que hace un tiempo tuve con una serpiente de 3 cabezas, y esa serpiente de 3 cabezas botaba unas aguas verdes por la boca y me decían que tenía que volver a recuperar todas las aguas que habían sido vertidas por esa serpiente de 3 cabezas. Recordemos que el ego tiene 3 frentes de ataque. Cuando nosotros miramos el arcano número 8, que es el símbolo de la fuerza, que es el símbolo de la divinidad, encontramos el circuito 35, el número 3, el número 5, donde la energía se mueve del 3 al 5, se regresa del 5 al 3 para conformar el circuito 35-53, donde el número 5 me representa la mente, el número 3 me representa la parte emocional, y el punto de unión entre el 35 y 53 aquí es el corazón. O sea que los frentes de trabajo serían en la mente a nivel del pensamiento, en el corazón a nivel del sentimiento y en la emoción a nivel del deseo. Recordemos que el pensamiento generado por la parte emocional o el deseo siempre se esconde detrás de esa voz que nosotros escuchamos. Cuando escuchamos la voz, es la voz de un yo, y el yo es el deseo. O sea, detrás del pensamiento está el deseo oculto. Pero como todo pensamiento me genera un sentimiento, el pensamiento más el sentimiento me dan los actos o me dan las acciones. Recordemos que los actos son del actor y el actor siempre será el yo, porque repite siempre lo mismo de existencia en existencia, día a día. O sea, la misma famosa canción psicológica. Las acciones son directamente del ser espiritual. Cuando el pensamiento y el sentimiento brotan del fondo del alma de nuestro Dios interno, las acciones espirituales entonces producen o causan verdadera felicidad por los estados de comprensión y amor que brotan del discípulo, del maestro, del iniciado, del estudiante, que todos están aquí en la 35. Entonces, como nosotros, la mente está invadida por el deseo y el deseo es la voz del yo, entonces estos cuerpos son protoplasmáticos y se necesitan ser transformados en cuerpos de oro, en cuerpos solares, cuerpos de oro y por último en cuerpos de luz. En estos momentos toda la humanidad, digamos, tenemos son esos cuerpos protoplasmáticos que son los que nos dan la característica psicológica animal en nuestro interior. O sea, el rasgo psicológico mental nuestro
es la característica que nos define. Por eso muchas veces a veces se expresan estas palabras. Es que fulano es un cerdo, fulano es un perro, fulano es un chivo, perencejo es una rata, ¿sí? Eso es una cucaracha, eso es tal cosa. Si nosotros pudiéramos vernos como somos en nuestro interior, realmente uno se espanta. Porque, o sea, uno se mira y aquí se ve hasta rey de belleza, reina de belleza, ¿sí? Pero cuando se quita esa máscara y ve la realidad, entonces ve su naturaleza interior, que es animal, porque todos los agregados psíquicos son 9 tipos de bestias que llevamos adentro como animales y que se han apoderado de la mente. Muchos, la gran mayoría, tienen formas horripilantes. Por eso, digamos, en estos momentos, el Harán está enseñando los misterios de la muerte mística para poder liberarnos no solamente del ego, sino también a través de los procesos de la sabiduría del sexo, crear esos cuerpos solares, esos cuerpos de oro y esos cuerpos de luz en la medida en que se va trabajando en cada uno de los procesos de muerte, de los procesos de nacimiento y de los procesos del servicio. O sea, los frentes de trabajo para poder tener, digamos, un control, un dominio, pintamos aquí el corazón en el centro. Aquí tenemos el centro doble psíquico. O sea, tenemos la parte psíquica en el número 4 y el 4 es el centro. Recordemos de que 1, 2, 3 y 4 son los pasos para llegar al ser espiritual. Pero el número 4, que me representa el centro, que me representa el corazón, para estar en este centro, en el corazón, necesito vivir al ritmo de pie, o sea, estar en el presente. O sea, en el arcano 1331 encontramos la cruz aquí, y en este corazón encontramos el presente. O sea, como todo circuito tiene su propio corazoncito, entonces uno tiene que estar siempre centrado en su corazón para, a través de la conciencia, de la luz de la conciencia, en el presente, ver en el interior cómo se está moviendo el psiquismo a nivel de pensamientos, a nivel de sentimientos, a nivel de deseo. O sea, es pensamiento, sentimiento, deseo. Dirijo la atención al corazón porque en el 1 encontramos nosotros el día, pero al desdoblarse forma el número 11 que nos enseña a vivir el día con la conciencia, o sea, vivir el día aquí. En el 12 es la atención, que es fijar, o sea, sellar, fijar la conciencia en un punto. Cuando se fija la conciencia en un punto, entonces entramos, que es el 4 de la entrada, en el instante. O sea, cuando fijamos la conciencia, entramos en la vivencia del instante,
que solamente lo puede vivir la conciencia para vigilar la mente, vigilar el corazón, vigilar la emoción. ¿Por qué? Porque de pensamientos, sentimientos van a resultar actos y acciones que se pueden procesar en forma mecánica, en forma instintiva, porque como ya están grabados, sellados en la mente, porque todos tenemos esas memorias psicológicas grabadas allá como recuerdos, como imágenes del ego, de todo el tiempo que hemos vivido, desde el momento en que se dio la caída espiritual de la humanidad, todos esos dramas, todas esas comedias, todas esas tragedias, todos esos elementos psicológicos están en nuestro interior. Por eso, al estar en el presente, en el instante, observando con la conciencia, centrado en el corazón, podemos sentir esa voz del corazón y guiarnos por la intuición, porque la única guía es la intuición, que es la única facultad que los agregados psíquicos o entidades o fuerzas tenebrosas no pueden utilizar. Por eso que el Maestro Jesús decía que cuando uno se guía por el corazón, gana muchísimo partido, porque primero se vuelve como Tomás, que no le cree sino a los dictámenes del corazón, y la persona solo se guía por esa voz del corazón. Y en segundo lugar, evita caer en los seguidores. Acuérdese que el Maestro Jesús decía que maldito es el hombre que sigue a hombres. Uno tiene que sujetarse, o sea, acogerse de un hilo, y esa acogida de ese hilo es la conciencia interna, es la conciencia del corazón. Hay un hilo que nos ata a nuestro Cristo y a nuestra divinidad, y ese hilo es nuestra conciencia. Cuando nosotros nos guiamos por esa conciencia interior, entonces en el silencio, aquí 40, en el silencio interior, uno escucha esa voz. Recordemos que el silencio o la voz del silencio es el sonido del ser. Pero para poder escuchar esa voz, porque dice la voz del silencio, porque cuando uno dice silencio, piensa que no hay sonido. No, el silencio es la ausencia del ruido. Y el ruido es la voz de los agregados psíquicos. Cuando se ha callado ese ruido de la voz de los yoes, viene el silencio y escuchamos la voz del silencio, que es la intuición. Y ella nos orienta y nos guía para volvernos, como decía el Cristo, velar y orar. Velar, estar despierto para descubrir quién me habla, qué siente, qué desea. Y orar, el anhelo de ser, para no hacer lo que el ego me dice y me ordena hacer. Repetir, o sea, la misma película, como el mismo dice. Las acciones en la vida conscientes
son precisamente las que salen del fondo del alma, de nuestro Dios interior, de esa chispa, de ese fuego volátil que es el íntimo. Entonces Él empieza a guiarnos internamente a través de la luz de la conciencia. Entonces en el Harán se nos enseña a vivir centrados, concentrados, porque ya el siguiente paso que nos lleva al ser, habla aquí en el arcano 14, la concentración, que significa la conciencia centrada en la acción. Cuando la conciencia se centra en la acción, entonces no se está proyectando hacia adelante, no se está mirando hacia atrás, sino que está en su energía, en el acto, en la acción. Recordemos lo que enseñaba el gran maestro Buda del Carión, que toda acción hecha con amor es una oración. Toda acción, peinarse, cepillarse, vestirse, caminar, respirar, observar, ver, comer, escuchar. O sea, cuando colocamos nuestros 5 sentidos centrados en el ser interior, es el ser el que utiliza los sentidos. Y se cumple ese principio de la sabiduría china, que está en la 35 también, de no ver, no escuchar, no hablar, para sentir la voz del silencio. Y en ese estado aprender a escuchar con los ojos, a ver con los oídos. Escuchar con los ojos, porque en nuestro interior, la parte psíquica del alma, inmediatamente por intuición o por recuerdo egoico, identifican lo que le quieren decir a través de un movimiento, porque el movimiento es sonido, a través de una acción, porque una persona hace un movimiento de hombros y ya la persona que lo está viendo está traduciendo ese movimiento de hombros. Está sonriendo, él está traduciendo qué estado está viviendo. Está moviendo las manos y se refleja alegría en los ojos, ya el otro está traduciendo. Como cuando nosotros miramos con desdén o con desprecio o con arrogancia a una persona, la persona sin uno decirle nada empieza a sentir esa vibración y empieza a sentirse incómoda porque los yoes están reaccionando. O sea, están identificando algo que sucedió en un tiempo pasado, como el ejemplo que coloca Sócrates cuando andaba con un discípulo por la calle, que el discípulo le pegó una patada a un perro. En el aullido que pegó el perro, entonces Sócrates, al escucharlo, le dijo al discípulo: por favor, no le peguen más a ese perro, que en su lastimoso aullido he reconocido a un amigo de hace mucho tiempo, que ya estaba en involución en esa forma de perro. Entonces, por eso, nosotros al estar en el presente, centrados en nuestro corazón, puede uno empezar a vigilar su mente, sus sentimientos, sus deseos,
para hacerse consciente de los enemigos que hay en el interior, de los enemigos del alma, porque yo tengo que conocer a mis propios enemigos para saber con quién es que me voy a enfrentar. Porque normalmente, digamos, las personas nos sentimos buenos. O sea, las personas no sienten de que sean malos. Yo no, es que a mí me da rabia, pero es porque me toca defenderme. O sea, dice, yo siento lujuria porque es que las mujeres nacieron para los hombres, ¿sí? Yo cojo las cosas que están ahí, porque es que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Eso no es un pecado. Que está matando a otro. Dice, le estoy liberando al planeta de toda esa basura, porque es que eso es lo que está produciendo aquí sufrimiento y dolor. O sea, los movimientos de la justificación. Entonces, cuando uno empieza a mirar hacia adentro, o sea, 22 cuando dirige la conciencia a su interior, como 4 es el amigo, encontramos el amigo como las partes del ser interior nuestro, que son todas las partes divinas nuestras. Todas esas partes divinas nuestras, en los 81 aspectos del ser, son la famosa sagrada familia. Pero todos mis enemigos a nivel interior es la familia egoica, que son los 9 núcleos de energía negativa, las 7 cabezas, las legiones de esas 7 cabezas, las asociaciones de cabezas para formar intereses egoicos, porque se pueden asociar cabezas que nada tienen que ver la una con la otra, pero tienen un interés que los va a beneficiar a los dos. Como por ejemplo aquí está la pereza en el 35 y en el 5 está el orgullo. Pereza es una cosa y orgullo es otra. O sea, son dos familias completamente distintas. Pero se encuentran en el camino y le dice la pereza al orgullo, ¿qué hubo? A usted que le va tan bien como orgullo y que ha vuelto ese tipo una nada, que lo ha hecho creer la mamá de Tarzán, que ya se cree un dios, que es mitómano, que tiene fama, que ya cogió a Dios por los cachos. ¿Por qué no hacemos un negocio usted y yo y formemos una legión en compañía para que los dos saquemos buenos dividendos? Entonces, el orgullo le dice a la pereza, pues a usted no le gusta trabajar, entonces yo me imagino todo lo que quiera para que usted también se engorde y yo también me engorde. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Como 35-53 es el verbo, es la palabra, entonces hagamos una cosa, vamos a utilizar el arma que nosotros tenemos, que es hablar, y vamos a hacer un estudio, porque como aquí está la profesora, en la 35, entonces vamos a buscar una profesora que nos enseñe y nos dé ese arte y esa sabiduría para manejar el verbo a favor nuestro. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces se ponen de acuerdo los dos. Bien, lo primero vamos a manejar 2 caras. En los libros sagrados dice que no se le puede servir a 2 señores. Entonces aprovechemos eso para que las gentes manejen esas 2 caras y nosotros los cojamos para nosotros. ¿Y cómo se llama eso? La hipocresía. 2 caras, 2 lenguas, 2 imágenes. ¿Con qué más vamos a acabar esa humanidad? Pues toda la gente del planeta, yo. Entonces creemos los yoes del chisme, los yoes de la murmuración, los yoes de la calumnia, los yoes de la conjura, los yoes de la persecución, y ahí sembramos el odio, el terror, causamos sufrimientos, causamos temores, automáticamente nos ganamos la gente. Y quien que no esté hablando, si alguien está hablando de nosotros y está hablando mal, ¿qué sentimos?
Se hiere el orgullo, porque eso es una puñalada al orgullo, ¿cierto? Sentimos piedra, odio, rechazo, empieza la ira y la venganza, ese tipo hay que matarlo. ¿Sí? Entonces viene el tercer genio negro, que es el que crea en la mente las conjuras para las guerras, y entonces hagámosle esto y esto y esto y esto y esto, contratemos a fulano, perano, perencejo para que cobre la venganza. O sea, inmediatamente, si uno está en el estado de atención y observación, entonces va descubriendo esos movimientos. Entonces, el ego se asocia con el propósito de sacar mayores dividendos. ¿Qué otro yo maneja que nos estanca por completo esa legión? Tres es pereza y 5 es la mente. Entonces le genera esa pereza mental. ¿Va a estudiar? Pues no, ¿eso para qué? Usted no necesita estudiar eso. Dragones, ¿cuáles dragones? Plática espiritual de los grandes. No, eso no necesita eso. Déjelo tranquilo, no se preocupe. La pereza mental. O sea, cuando la mente se queda quieta, porque el ego no le interesa el trabajo espiritual, entonces le dicen, bueno, bien, hagamos una cosa. En vez de usted ponerse a hacer este tipo de prácticas espirituales, empiece a estudiar todos los libros, empiece por los libros sagrados y empiece a memorizar esos libros hasta que lo vuelve un ratón de biblioteca que se sabe todos los libros sagrados de memoria, pero no ha dado un paso en el conocimiento interior. Como me decía un día un maestro de la justicia, las personas quieren todo el conocimiento, están parados en la pata de la primera montaña y ni siquiera han hecho el intento de levantar un pie para subir el primer peldaño. O sea, están ahí con todas las herramientas, con todas las cosas, con todos los procedimientos. Entonces le pone la pereza mental y le dice, no te preocupes, que para la liberación hay tiempo. Medida de estado es el tiempo. Entonces lo mete en los futuros, en los pasados, y no lo deja trabajar en el instante. O sea, todos nosotros necesitamos saber que el Harán viene en estos momentos a establecer un trabajo interior donde cada uno de nosotros necesitamos establecer el derrotero a través del cual vamos nosotros a viajar. Cuando uno va a viajar, lo primero que busca es el mapa para conocer las rutas de viaje. Entonces, en este momento el Harán como jerarquía, como fuerza, como dragón K, nos trae ese conocimiento espiritual para que en nuestro interior podamos nosotros crear ese cuadro, que es el cuadro de las octavas en nuestro interior, para establecer a través de los 9 centros de energía K en nuestro organismo, a través de nuestros 9 pequeños dragones, empezar a tejer en nuestro universo todas las vías y canales a través de los cuales tenemos que iniciar ese viaje interior para no solamente para el trabajo espiritual
del nuevo nacimiento, sino para el trabajo espiritual de la muerte mística. Por eso, en el Harán se nos enseña la técnica y la práctica de los 9 dragones. ¿Para qué? Para que esas fuerzas universales empiecen a crear ese cuadro en nuestro interior. O sea, se empiece a formar ese cuadro dentro de nosotros. Cuando una persona activa con las fuerzas del primer dragón el primer chakra, entonces empieza una vibración que va a empezar una intercomunicación con los diferentes niveles de uno para ir extendiendo y formando dentro de nosotros ese universo Gota. Se nos ha enseñado que si ese cuadro no se forma dentro de nosotros, entonces no podemos viajar por nuestro universo. Y en el Harán se nos enseña todas las técnicas para establecer las comunicaciones con los universos de octavas, novenas y décimas cósmicas. Para pasar de séptimas a octavas necesitamos esa fuerza de los dragones, esa fuerza del dragón de Harán, para que esa fuerza forme dentro de nosotros este cuadro. Entonces se van formando los enlaces desde el 1 hasta el 9, del 11 al 19. Del 2, del 21 al 29, los enlaces desde la parte vital con todos los otros planos. Del 31 al 39, de la parte emocional con todos los otros planos. Y se van estableciendo circuitos. En el 4, del 41 al 49, para unir la parte psíquica con todas las demás regiones del universo y se establezcan esos puentes para penetrar mundos, cosmos, universos, dimensiones. O sea, porque en ese cuadro está esa creación de todos esos universos y mundos, como absolutos, como infinitos, como galaxias, como constelaciones, como sistemas solares, como soles, como sistemas de planetas, como microcosmos hombre, porque cada uno de nosotros somos una réplica de ese universo. Entonces, es del 51 al 59, entonces es esa interrelación de la mente con todos los demás planos de conciencia de la base y se van formando todos esos enlaces circuitales. Del 6, de la 61 a la 69, del 7, de la 71 a la 79, del 8 a la 81 a la 89 y del 9 de la 91 a la 99. O sea que cuando nosotros empezamos a trabajar con los conocimientos, la sabiduría y las fuerzas del Harán y empezamos el trabajo para preparar este universo y este organismo para entrarlo a la vibración de octavas, novenas y décimas cósmicas, necesitamos de esa fuerza, de esas 9 dinastías primarias, originales, o sea, los primeros pueblos haránicos, que son los que nos están haciendo el llamado para a través de sus energías volver a conducirnos a esa unidad conectada, o sea, volver a regresar. Se necesita una tremenda constancia para poder tener
acceso a no fallar jamás. Porque si no hay la constancia, que es el poder de la voluntad, o sea, uno tiene que ir desarrollando ese poder de la voluntad para no fracasar. Es exactamente como en las épocas de antaño aquí, a nivel físico, lo comparo yo, cuando vivíamos en una finca, que los caminos se hacían unos canalones y en las épocas de invierno esos se llenaban de barro, de lodo, y tenían que cargar los animales para llevarlos al pueblo, y normalmente se pegaban los animales, quedaban ahí pegados y no eran capaces de salir. Y resulta que una enseñanza nos la dio un buey, que donde se pegaban 10 mulas, un buey salía adelante. Y resulta que el buey cargado metía los pies, se quedaba atascado, y él para salir simplemente movía una manito, ahí enterrado, pero movía la mano hasta que la podía sacar. Entonces, la mandaba para adelante. Mandaba la patica de atrás, también hacía lo mismo, hasta que la sacaba y para adelante. Y salía de esos atascones. Lo mismo pasa con el trabajo espiritual. Hay momentos donde la persona en su proceso no sabe si va o viene, no sabe si sube o baja, o sea, porque hay momentos donde se está trabajando en la oscuridad augusta de los sabios, y usted tiene que tener esa constancia de seguir, porque como dice el dicho, al final del túnel se ve la luz, porque todos nosotros y muchos hemos pasado por esos instantes de oscuridad donde la fe, el amor al trabajo, la constancia, la tenacidad nos van sacando adelante en vez de renunciar y echar para atrás. Porque una vez que nosotros conocemos la sabiduría de la muerte, entonces no podemos decir a los dioses de la ley que nosotros no sabíamos. Tampoco podemos decir que no sabíamos nada de la sabiduría del sexo, porque en estos momentos se están develando los dos mayores secretos de toda la humanidad, que es la sabiduría del sexo, entregada por el quinto de los 7, que es el Logos de Marte. El Logos de Marte enseñó los misterios del sexo. En el año de 1950, cuando salió a la luz pública el libro del matrimonio perfecto. En el mismo año de 1950 se reunieron las jerarquías de octavas, novenas y décimas cósmicas en el Mukad, en Turquía, donde se encuentra el movimiento jaránico a nivel interno, y desde allá se dirige la misión en el planeta. Entonces determinaron también de develar la sabiduría y los misterios de la muerte mística si fracasaba el movimiento sexual. Porque si se trabaja en el nacimiento pero no se muere, entonces aparece en el arcano 37 los Hanasmusa, o sea, los que nacen de la alquimia imperfecta.
donde se mezcla lujuria con agregados psíquicos, o sea, no se muere. Entonces, aquí, si no se practica la muerte, no hay un verdadero nacimiento. Y para hablar dado muerte a la lujuria, la cabeza lujuria. La cabeza lujuria es la legión 66. Entonces, cuando se acaba la lujuria con todas las ramificaciones, entonces es donde nace el principio del fuego que va a ser ascendido por los 7 planos a través de 3 pasos. 7 planos porque tiene que avanzar desde el mundo físico hasta el mundo del íntimo. Y los 3 pasos porque tiene que crecer en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el cuerpo encontramos la pareja física. La unión de un hombre, una mujer para el trabajo alquímico sexual, sin fornicación, sin adulterio. En el alma, la unión del alma humana y divina, que es la segunda pareja. Y en el espíritu, Ión, Isis y Osiris como la pareja divina. O sea que nuestro fuego tiene que abarcar el cuerpo físico con su asiento vital, el alma en su astral mental, el causal con el alma humana y divina, y en las regiones del espíritu, la unión con el íntimo y la unión con ese principio que llamamos aquí físicamente por las religiones Espíritu Santo. Y yo, el creador, el conciliador. Ese conciliador, ese creador es esa Isis, es la que lleva al niño Dios en sus brazos para que nazca en nuestro corazón el íntimo con esas 2 almas. Y esas 2 almas fusionadas entonces nos conduzcan al Padre de mi Padre, o sea, regresar a la primera Trinidad, al hogar de los dioses. Por eso, en el Corán se nos enseña a cada uno de nosotros a establecer todas las energías crísticas que vienen de todos los pueblos primarios o primitivos del Corán como rayos, para que cada uno de nosotros pueda regresar a su propio rayo de la creación. Para nosotros regresar a nuestro propio rayo de la creación, entonces esas mismas jerarquías como rayos se fusionaron con sus llamas para dar origen a las chispas. Entonces se conformaron 81 rayos, 81 llamas, 81 chispas. O sea que cuando nosotros estamos tomando esas fuerzas universales y cósmicas, estamos alimentando 81 rayos. ¿Por qué? Porque todos los números de la izquierda en un número de dígitos es un rayo. El de la derecha
es una llama, son 81 llamas. Y de estos rayos y llamas, cuando se une el rayo con la llama, forma la chispa, y esa chispa es el número 3. 1, 2, 3. Y el número 3 es la chispa, hijo, que no puede ser dividida, porque siempre aparece la misma. Cuando usted dice va a dividir a 3, entonces tiene que 3 por 1, 3, 0. Siempre quedan 3. Y el 3 es la chispa, que es el hijo, y en cada hijo late el rayo, late la llama. Cada hombre, cada mujer, cada planta, cada animal, cada mineral maneja esas fuerzas creadoras masculinas y femeninas. Que una sola fuerza no puede crear, tiene que juntarse en las 3 fuerzas. Un rayo solo no puede crear, una llama sola no puede crear. Se fusiona el rayo padre con la llama madre y surge la chispa y como Trinidad, Padre, Madre, Hijo. Y en el Hijo están las energías del Padre y están en las energías de la Madre. Las energías del aspecto masculino solar, las energías del aspecto femenino lunar. Y de esas fuerzas lunares y solares surgen las creaciones que nos llevan a los mundos de la luz, a unirnos con nuestro Padre y a recuperar ese patrimonio espiritual en los mundos de la luz y volver otra vez a ser los reyes de la creación. Porque es el camino que nos va a llevar allá. Por eso en las salas de conferencias se nos van enseñando todas estas técnicas para que cada persona las pueda realizar, las pueda hacer. Porque una de las cosas que tiene el Harán es que es 100% práctico. O sea, de nada nos sirve la teoría si no se vivencia, si no se vive, si no se encarna. Ayer le comentaba yo a una señora aquí en Pereira, me decía, es que yo creo en el Señor, yo creo en Cristo, yo creo, y al creer en Él me salvo. Y le dije, está muy bien lo que usted piensa, pero miremos qué enseñanza nos dan respecto a eso. Obsérvese lo que dicen los libros sagrados, que no todo aquel que diga Señor, Señor, yo he predicado en tu nombre, yo he levantado muertos en tu nombre, entrará al reino de Dios. Y Él les dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Mire la otra parte que Él dice, toda esta gente de palabra me honra, mas de corazón está muy lejos de mí. Entonces, porque hemos llenado la cabeza con teorías, con conocimientos, con miles de mapas de muchas escuelas, pero nos hemos olvidado de que el trabajo es interior, en nuestro propio universo, porque escrito está que todo empieza por casa, y la casa donde vive el espíritu es este cuerpo. El templo donde vive el espíritu es este cuerpo. La cabeza de aquí para arriba, del cuello hacia arriba, es la torre del templo. Y esta T de aquí para abajo es el templo. Entonces, hay que trabajar en mi casa, en mi propio templo, en mi propio interior. Y hacer el trabajo que tengo que hacer para desalojar de mi cuerpo todos los agregados psíquicos. Gracias. La conferencia con usted. Entonces, primero es el deseo y luego el pensamiento. Primero
acuérdate, no, detrás del pensamiento está el deseo puro. Por eso, O sea, surge el pensamiento. Primero es el deseo, el pensamiento. Es que el deseo es la emoción. No, pero a nivel negativo, primero sería el Y deseo. luego Y luego el pensamiento. Por eso dice, cuando Dios desea, a través del pensamiento, crea. Nosotros somos los deseos de Dios y en sus pensamientos nos creó. Por eso el código es 35. O sea, somos creados a partir del pensamiento. Y es la energía crística, que ya en la parte negativa se comió deseo que es el, porque estos son los anhelos del espíritu. Nosotros como anhelo del espíritu somos sus hijos, pero a nivel negativo, entonces, cuando surgió el deseo, que fue lo que originó la caída en la oscuridad por las dos sexualidades, entonces surgió el deseo egoico, la emoción negativa, se crearon los infiernos solares, los infiernos que le dicen reinos de Nixon, le dicen Avicii, le dicen los infiernos amarillos, pero ya eso fue mucho despierte, porque de arriba para abajo viene el pensamiento, viene la energía, viene el sonido, viene la conciencia, que es la luz, que se va a expresar en los mundos del juego, porque todo es juego. ¿Y el deseo es uno solo o cuántas clases de deseo hay? Hay una cosa muy importante en tu pregunta. Hay una base de 9. O sea que podemos mirar que de 31 a 39 hay 9 deseos. Pero resulta que en la 31, por ejemplo, ahí está el deseo por la plata. Porque el uno es la plata. Pero la plata como metal. Por eso, el deseo, o sea, trabajamos por la plata, ¿cierto? Pero si miramos, vamos mirando otros deseos que hay, están los deseos instintivos. Esos deseos instintivos, uy, mamacita linda, viene con placer, viene con la caída carnal, viene con apetitos, Dios miércoles. O sea que este deseo tiene buenos dividendos. O sea que aparece aquí ese deseo, pero le va, como cuando uno va a mercado, voy a comprar esto, más esto, porque si junto todo esto, hago esta comida deliciosa. Porque todo va a apuntar a lo mismo. Está el deseo por los niños, el deseo por los ancianos, el deseo por la caída. Ojalá se caiga y lo estripe el tren. Que son frases que uno dice por ahí cada rato. ¿Sí? Usted tiene que salir de ese hueco. Emerger, salir. Y es un deseo de salir de allá. Como un griego que se fue a un hueco muy grande y pasó y le dijo, como no puede salir solo, yo lo saco por 20.000. Y el griego le dijo, yes, yo no 20. Pues yes, no. Por 20, luego. O sea, hay que emerger. O sea, 1, 2, todo yo tiene su deseo. ¿Y cuántos yo hay? 50. 50 euros. Cada yo tiene su propio deseo. Y cuando el deseo es común, se van fusionando y se van volviendo unas bestias, se van volviendo los demonios, porque todos van apuntando en la misma coordenada, en la misma dirección. O sea, se vuelven gigantes. Y el deseo le da nacimiento a todos los animales en el interior. ¿Cuántos tenemos?
son muchos. Pero como le decía yo en estos días a una amiga que trató de desanimarse, que porque era mucho. Y le dije, pero es que a mí me gustan mucho los antioqueños. Le digo, ¿y qué tienen de bueno los antioqueños? Digo, que entre más grande la rosca, más guapa ni la toma. O sea, uno como buen guerrero, entre más enemigos haya, mejor. ¿Por qué? Porque son más los terrenos que va a conquistar. Cuando se lanzan los campos del alma, eso es inconmensurable. Como un personaje que llegó a la luna y dijo, como esa está más cerquita del cielo, entonces voy a poder mirar el cielo. Y cuando llegó allá se dio cuenta que era como si estuviera parado en la tierra. Eso no tenía frontera, no tiene fondo, porque es inconmensurable. Lo que es mesurable es medible, pero esto es inconmensurable. Un átomo es un universo inconmensurable, porque un átomo está formado de muchas partes y cada parte que lo conforma es otro universo y se mete ahí y otro universo. Porque eso es como cuando cae una piedra en un lago, que se forman esas olas. Eso se va desde un punto hasta lo más, hasta el extremo, y se regresa otra vez al mismo punto. Gracias. Gracias. Bendiciones.